Vamos a acercarnos a la palabra de Dios y meditar en ella, como cada miércoles lo hacemos. Y esta noche nos toca meditar en el último de los temas de nuestra serie, que la habíamos titulado Decisiones malas, consecuencias dolorosas, o malas decisiones y consecuencias dolorosas. Tal vez usted lo debe recordar. Y quiero decirles que el propósito de toda esta serie de prédicas los miércoles buscaba que usted y yo pudiéramos ser advertidos y enseñados en aquellas malas decisiones que corremos el riesgo de tomar en nuestra vida. ¿Usted recuerda haber tomado malas decisiones en el pasado? Seguramente que sí, y aún en el presente. Y por eso era la intención de que cuando usted se encuentre a partir de ahora en una situación semejante, usted pueda recordar aquellas enseñanzas escuchadas y pueda decidir por una correcta y sabia decisión. Y es que nuestras decisiones son muy importantes, tanto para Dios como para nosotros, y aún para las personas que nos rodean, porque nuestras decisiones expresan lo que pensamos, expresan lo que creemos, expresan lo que anhelamos, lo que queremos alcanzar en la vida. De manera que nuestras decisiones van a conducirnos a acciones y nuestras acciones van a traer consecuencias buenas o malas que van a terminar afectando tu vida, mi vida, la vida de los que nos rodean, pero también van a afectar la relación con Dios. Así que hoy vamos a meditar en otra mala decisión y esta mala decisión es mentir a los demás. Así que vamos a ayudarnos con un relato bíblico, como cada miércoles lo hemos hecho. Es la historia de dos esposos. Estos esposos se llamaban Ananías y Zafira. Y estos esposos tomaron una decisión equivocada, la decisión de mentir. Y los sucesos pasan en los primeros meses del inicio de la iglesia cristiana en Jerusalén. Así que vamos a leerlo, ¿le parece? Busque por favor en el libro de Hechos, en su Biblia, el capítulo 4. Vamos a dar lectura del verso 32 en adelante. Seguramente va a salir la lectura allí en la pantalla. Dice la Biblia así: todos los creyentes que estaban unidos en corazón y en espíritu consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús y la gran bendición de Dios estaba sobre todos. No había necesitados entre ellos porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que estaban pasando necesidad. Por ejemplo, había un tal José a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Este José vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Pero había un hombre llamado Ananías, quien junto a su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. Entonces el apóstol Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya, y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Y todos se enteraron. Todos los que se enteraron de lo que sucedió quedaron aterrados. A mí me ayuda mucho usar de preguntas para poder reflexionar sobre pasajes en la Biblia. Así que voy a usar 3 preguntas esta noche, si usted me lo permite. La primera pregunta es: ¿cómo se estaba comportando las personas, aquellas personas que nos dice el relato bíblico? Es importante entender esto. Mire, tome usted atención cuando dijo el relato bíblico que estas personas eran creyentes. Este es el título que se les da, creyentes. Y deberíamos preguntarnos en qué creían o en quién creían estas personas para que se les llame creyentes. Y aquellas personas creían en Jesucristo. Decidieron en algún momento de su vida, porque no siempre fue así,
pero decidieron en un momento de su vida creer que Jesucristo era su Salvador y decidieron ser seguidores suyos. Tiempo más tarde, después, fueron llamados cristianos. Y leemos que estos cristianos aquí en Jerusalén estaban comportándose como una comunidad muy unida. Esta unión que estaban viviendo los impulsaba a ayudarse unos a otros, buscando que todos tengan lo necesario para su sustento. De modo que compartían lo que tenían, y algunos que tenían propiedades las vendían desinteresadamente, las vendían y entregaban el importe para que se pudieran comprar alimentos para los necesitados. Y nos pone como ejemplo a un creyente, José o Bernabé, que hizo precisamente eso, vendió una heredad, una propiedad suya, y todo el precio lo entregó desinteresadamente, voluntariamente, para que se pudiera ayudar a los necesitados, porque era una comunidad que estaba viviendo unidad. Ahora, yo quiero decirles en esta noche que todos estos creyentes, esta comunidad, no siempre fueron así. No siempre fueron generosos, compasivos con su prójimo. Seguramente fueron egoístas y poco generosos, como la generalidad de la humanidad somos. Pero sucede que al creer en Jesucristo, todos ellos fueron transformados en su ser interior, pudiendo desde el momento en que creyeron en Jesucristo, pudiendo ahora sí ser generosos y compasivos, ya dejar de pensar egoístamente solamente en ellos y sus necesidades, sino que comenzaron a ver las necesidades de los demás, porque empezaron a amar a su prójimo. Así que por eso es que eran así de dadivosos, de generosos. Pero vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿cuál fue la mala decisión que Ananías y Zafira tomaron? Mire, seguramente Ananías y Zafira fueron testigos de cómo aquellos creyentes que fueron generosos, que vendieron sus propiedades, incluso Bernabé, que lo hizo, seguramente recibieron las gratitudes y las felicitaciones de toda la iglesia. Tal vez hasta fueron públicas. Y todos le daban las gracias y entonces esto es lo que vieron Ananías y Zafira, y en un momento desearon en su corazón también tener todas esas felicitaciones, todas esas palabras de gratitud, todas esas ovaciones, aplausos. Ellos quisieron también tener ese privilegio, de manera que tomaron la decisión equivocada, errada, de mentir a los apóstoles. Y entonces planearon vender su propiedad, tenían una propiedad, planearon venderla y quedarse con buena parte del precio, y con el resto ir a los apóstoles y mentirles que era el total, y así quedar muy bien y recibir todas las felicitaciones que tanto anhelaban. Ellos estaban seguros que nadie se daría cuenta, pero se equivocaban. Mire, ellos pensaban que solamente ambos sabían lo que había sucedido. Como dice nuestro título de este mensaje, ¿no? Pensaron que nadie se iba a dar cuenta, pero se equivocaron. Tomaron una mala decisión, no solamente mala, sino que terminó siendo una decisión fatal, porque les va a costar la vida a los dos. Ahora, yo quiero que tú veas, y te quiero mencionar, acerca de lo que ocasionó su mala decisión de mentir. En primer lugar, el apóstol Pedro les dice que mintieron a Dios. ¿Se acuerda? Pedro les dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón, Ananías? Para mentir al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Y luego le va a decir, no nos has mentido a nosotros, sino has mentido a Dios. Hermanos, amigos, aunque en el correcto entendimiento de la verdad, debemos decir que a Dios no se le puede encubrir la verdad, no se le puede mentir, porque es Dios. Y Él es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce. Más bien las expresiones de Pedro quieren decir que Ananías y Zafira han pecado contra Dios con su mentira. Y es que Ananías y Zafira no habían tomado en cuenta a Dios en todo su plan. Pensaron que solamente iban a engañar a los apóstoles o a la congregación. No habían tomado en cuenta a Dios, no habían pensado en Él. Lo habían dejado de lado y se equivocaron, porque todo tenía que ver con Dios.
Aquella iglesia que existía en Jerusalén y que se iba expandiendo rápidamente, aquella iglesia pertenecía a Dios. Aquellos apóstoles que estaban dirigiendo la iglesia también pertenecían a Dios. Jesucristo fue quien los llamó para que pudieran servir junto con Él. Y aquellos sucesos que estaban pasando en la iglesia, el de compartir el evangelio, el de sanar a enfermos, todo estaba sucediendo gracias a Dios. Todo era hecho por y para Dios. Así que todo tenía que ver con Dios. De manera que la mentira de Ananías y Zafira ofendió en primer lugar a Dios, afectó a Dios, pecaron contra Dios. Pero en segundo lugar, su mentira ocasionó que se mintieron a sí mismos. Mire, Pedro les dice, la decisión de vender o no vender la propiedad era tuya. Si tú querías quedarte con la propiedad, así lo hubieras hecho. Y si hubieras querido venderla y necesitabas y querías todo el dinero, te hubieras quedado con él. Hubiera sido así de sencillo que hubieras actuado en la verdad. Pero sin embargo, Ananías no razonó en la verdad, sino más bien se convenció de que su mentira era lo correcto. Y no solamente él se convenció equivocadamente, sino que convenció a su esposa. Y ambos se engañaron a sí mismos, se mintieron a sí mismos. Queridos hermanos, creo que todos esta noche, los que estamos aquí reunidos por este medio, creo que todos, sin excepción, hemos mentido en nuestras vidas. Y debemos recordarlo. Tal vez has mentido en tu niñez, has mentido en tu juventud o en tu adultez, o tal vez en la actualidad sigues mintiendo. Y sabes que la mentira se define como que es la acción de encubrir la verdad con el propósito de engañar a otros. Y hemos mentido, y lo hemos hecho para poder a veces encubrir nuestras propias faltas, o para encubrir las faltas de otros. O tal vez hemos mentido para conseguirnos una imagen que no teníamos. Y seguramente estábamos seguros de que nadie se iba a enterar, que nadie se iba a dar cuenta de nuestra mentira. Pero para nuestras sorpresas, muchas de nuestras mentiras se descubrieron. ¿Lo recuerdas? Y al descubrirse nuestra mentira, recordarás que entonces trajo consecuencias a nuestra vida desastrosas, tristes, y entonces nos complicaron la vida. Quiero mencionarte algunas consecuencias sobre el mentir que podemos extraer de este pasaje. En primer lugar, al mentir, dañamos nuestra relación con Dios, porque Dios es santo, y también dice la Biblia que Dios es verdad. De manera que, siendo su persona de Dios santa, todo pecado, toda mentira, ofende su santidad, atenta contra su santidad, pero también desobedece el mandato que él ha dado. Recordarás que el octavo de los mandamientos que Dios dio a su pueblo de Israel es: no darás falso testimonio a tu prójimo. Pero en segundo lugar, otra consecuencia es que dañamos nuestra propia conciencia, porque al mentir creamos culpabilidad en nosotros. Se crea una culpabilidad la cual nos aflige y nos altera. Pero en tercer lugar, también otra consecuencia es que dañamos a las personas, porque al mentirles las introducimos en un engaño, les privamos de la verdad, y aún por nuestra mentira pueden terminar sufriendo. Y aún a las personas que decimos amar, podemos llegar a dañarles si les mentimos. Pero en cuarto lugar, también otra consecuencia es que dañamos nuestra integridad, porque al mentir vamos a perder credibilidad. Cuando se descubre nuestra mentira, la gente va a comenzar a desconfiar en nosotros. Pero en cuarto o en quinto lugar, otra consecuencia de nuestra mentira es que seremos juzgados por Cristo. Mire, en el caso de Ananías y Zafira, fueron juzgados en el acto y ejecutados. Ellos murieron en el acto. Ahora usted puede tal vez creer que puede sentirse tranquilo y que no va a suceder que usted va a morir fulminado. Es cierto. Pero quiero decirle que todo pecado, toda mentira,
Y todo pecado va a ser juzgado por Jesucristo cuando Él regrese. No va a quedar impune ningún pecado, no va a quedar impune ninguna mentira. Vamos a pasar a la tercera pregunta, la última de esta noche. Y la tercera pregunta es, ¿cuál debió ser la decisión correcta que debieron tomar Ananías y Zafira? Mire, el apóstol Pablo no solamente es usado para descubrir la mentira de Ananías y Zafira, sino también es usado para enseñarles cuál debió ser la correcta decisión. Y la correcta decisión es que debieron actuar con la verdad. Pedro les dice que si tanto amaban su propiedad, esto era la verdad, debieron actuar en la verdad, debieron quedarse con su propiedad. Así que también para nosotros, hermanos, deberíamos decidir siempre actuar en la verdad. Cuando te encuentres en una situación en que te ves tentado en mentir y elegir la verdad, elige la verdad. Elige siempre decir la verdad. Elige actuar en la verdad. Mire, el Señor Jesucristo, dice la Biblia, que no hubo nunca engaño en Él. Significa que Él nunca habló con mentiras ni con engaños. Y no solamente Él no habló mentiras, sino que vivió una vida de acciones en la verdad. Así que hay que parecernos a Él. Hay que siempre elegir la verdad, hay que actuar en la verdad. Pero permítame también señalarle algunas decisiones que podemos tomar, que extraemos de esta historia, de este pasaje. En primer lugar, también hay que decidir conocer más de la persona de Dios, porque mientras más le conozcas, menos vas a pecar contra Él. Si tú conoces más, por ejemplo, que Él es omnisciente, vas a entender que es inútil intentar ocultarle la verdad, porque el que sea omnisciente significa que Él lo conoce todo, lo sabe todo. Y sería una equivocación pensar que no se va a enterar Dios. Es inútil, Él lo sabe todo, ya lo sabe todo. Pero la otra segunda decisión que debemos tomar es que debemos decidir ser humildes, que debemos simplemente buscar y disfrutar la aprobación de Dios, no de los hombres. No codicies, no codiciemos la fama de otros, el elogio de otros, porque al codiciar nos va a llevar a mentir. Así que busca y disfruta simplemente la aprobación de Dios. En tercer lugar, la otra decisión es que debemos decidir tomar en cuenta a Dios en todo. No lo ignores, no lo pases por alto. En todo ámbito de tu vida, toma en cuenta a Dios. Y en cuarto lugar, también es una decisión muy importante y que está dirigida a todos nuestros amigos que nos escuchan. Decide creer en Jesucristo hoy y decide seguirle por el resto de tu vida. ¿Sabes por qué? Porque Él es el único Salvador del mundo que te puede salvar de tus mentiras. Es el único que puede perdonar tus mentiras y todo pecado y te puede ayudar a salir de todas esas complicaciones que nuestras mentiras han traído a nuestra vida. Tal vez esta noche haya en quienes nos ven y nos escuchan, hayan personas que reconozcan que sus mentiras les han complicado la vida. Tal vez te sientas aún culpable y piensas que no hay perdón para ti para lo que has mentido. Pero quiero decirte que sí hay perdón para ti y sí hay libertad para ti. Y quiero decirte que Jesucristo dijo en una oportunidad que todo aquel que peca, todo aquel que miente, esclavo es de su mentira, esclavo es de su pecado. Y que si el Hijo de Dios, y estaba hablando de sí mismo, que si el Hijo de Dios los liberta, entonces serán verdaderamente libres. Jesucristo puede libertarte, querido amigo, querida amiga. Y a un querido creyente que tal vez también reconoces que está la mentira manteniéndote cautivo. Así que vamos a orar y pedirle que el Señor Jesús pueda libertarte. ¿Quieres hacerlo? Acompáñame, por favor. Señor Jesús, gracias queremos darte por tu palabra esta noche, pero queremos pedirte a ti, tal como tú lo has prometido, que tú puedes ser el libertador de todo aquel que arrepentido viene a ti
pidiéndote perdón por sus pecados, pidiéndote perdón por sus mentiras, tú vas a perdonar y le vas a dar libertad, Señor. Así que toda aquella persona, aún creyente, que tal vez esta noche está levantando su oración a ti, diciéndote, perdóname, Señor, y líbrame de mis mentiras, hazlo, por favor. Dale libertad. Cambie en su ser interior esta tendencia a mentir y ayúdales a salir de todas las complicaciones que han traído sus mentiras. Confiados en ti, Señor Jesús, lo pedimos así. Gracias por escucharnos. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.